El día de hoy repasaremos el tema de división celular. Como ya sabemos, una célula también es un ser vivo y como tal cumple con el llamado ciclo de la vida. Este ciclo es el conjunto de etapas mediante las cuales un ser vivo nace, crece, se reproduce y finalmente muere. Y como tal, las células también lo cumplen, solamente que no recibe el nombre de ciclo de la vida, sino de ciclo celular. Precisamente en este ciclo, las células van a nacer, se desarrollan, se reproducen generando más células y finalmente mueren. Solamente existen dos vías o dos tipos de reproducción celular, y estas son la mitosis y la meiosis. De igual forma veremos cómo es que organismos pluricelulares como el ser humano, mediante un proceso llamado gametogénesis, generará a las células reproductoras, empleadas precisamente en la reproducción sexual. El ciclo celular es el conjunto de etapas mediante las cuales una célula se divide originando más células. Como es un ciclo, difícilmente podríamos decir dónde inicia y dónde termina. Sin embargo, una célula que acaba de nacer inmediatamente entra a la fase G, la cual podemos visualizar en este esquema. La fase G es una fase de crecimiento, ya que en esta fase la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras biomoléculas. Es decir, las células duplicarán sus componentes celulares necesarios para poder subsistir, ya que esta célula se estará preparando para la división y al momento de dividirse tiene que darle una copia de cada uno de sus componentes a las células nuevas. De tal manera que al término de la fase G, las células son de mayor tamaño. La siguiente etapa a la cual entra una célula que se prepara para la división es la fase S. En esta fase ocurre la duplicación del material genético y de las proteínas asociadas a él. Ahora existen dos copias de la información genética de la célula. Por ejemplo, una célula del ser humano comúnmente o típicamente tiene 46 cromosomas. Al entrar a la fase S, duplica estos 46 cromosomas de tal manera que al término de la misma queda con 92 cromosomas. Por lo tanto, al término de la fase S, la célula es de mayor tamaño. Trae el doble de componentes celulares y ahora también el doble de información genética. La siguiente etapa a la cual entrará esta célula nuevamente es la fase G. A veces, para poder distinguir a estas fases, se les da el nombre de G1 a la anterior y G2 a esta fase. En esta etapa, la célula nuevamente incrementará su tamaño debido a la síntesis de estructuras necesarias para la división celular, ya que se empiezan a montar. Los cromosomas se empiezan a condensar para que aparezcan esas estructuras rígidas y puedan ser trasladados durante la división. Es decir, al término de esta fase G2, la célula es de mayor tamaño. Trae el doble de componentes celulares, el doble de biomoléculas, el doble de organelos, el doble de material genético y ahora también contiene las estructuras requeridas para la división. Al término de esta fase G2, las células ya están listas para efectuar la división celular y eso precisamente ocurre en la siguiente etapa, llamada fase M, ya que este nombre proviene de mitosis o meiosis, que son las únicas dos fases o dos maneras mediante las cuales puede ocurrir la división celular. Lo que ocurrirá en la fase M es que se van a separar los dos juegos de cromosomas. Recordemos que llegados a este punto, la célula contiene el doble de material genético, de tal forma de que esos 92 cromosomas con los cuales se entra a la fase M serán separados en dos compartimentos con 46 cromosomas cada uno de ellos. Mediante diversas etapas, esta célula dividirá su citoplasma y todos sus componentes celulares mediante un fenómeno llamado citocinesis. Cito proviene de célula y cinesis quiere decir movimiento, es decir, es el movimiento celular. Algunos autores también utilizan este término para referirse a cito de citoplasma y cinesis de movimiento, es decir, el movimiento del citoplasma. Al término de este fenómeno y de estas etapas, la célula que originalmente se encontraba creciendo repartirá todos sus componentes celulares y se dividirá en dos células hijas. Entiéndase que célula madre es la célula que se preparó para la división y células hijas son las generadas a partir de esta. E inmediatamente cada una de las células hijas generadas entrará nuevamente al ciclo celular.
para crecer, desarrollarse y finalmente cada una de ellas prepararse también para la división. En la fase M, que recibe su nombre, habíamos comentado, por mitosis o meiosis, ocurren varias subfases dependiendo del tipo de división. Si es mitosis, en ella ocurren 4 etapas más, mientras que si es meiosis, ocurren 8 etapas más. En conjunto, en el ciclo celular, a la fase G1, fase S y fase G2 se les llama interfase. Y entonces la interfase es la primera etapa de la división, seguida de las posteriores dependiendo de si es mitosis o meiosis. Las etapas y los eventos que ocurren en cada uno de estos procesos de división los repasaremos a continuación. Comenzaremos con la división por mitosis. Aquí podemos visualizar las características de este tipo de división. Por ejemplo, una de ellas es que produce 2 células hijas idénticas entre ellas y a la célula madre. Es decir, este tipo de división produce células que son copias exactas de la célula original. Incluso algunas veces se utiliza el término de clonas para poder referirse a ellas. Esta característica es importante ya que nos indica que este tipo de división, la mitosis, es la que utilizan las células de nuestros tejidos para poder repararse y reconstituirse. Un ejemplo típico de esto son las células de la piel, ya que la piel es un órgano que se encuentra constantemente sufriendo daño del medio ambiente, daño mecánico, daño químico o daño físico, por lo cual las células que son dañadas de la piel deben de ser regeneradas y sustituidas por copias idénticas de las mismas. Otra característica de la mitosis es que mantiene el mismo número de cromosomas, es decir, si una célula, por ejemplo, del ser humano comienza la división por mitosis, inicia con 46 cromosomas, pero al término de la división termina también con 46 cromosomas. El número de cromosomas se mantiene inalterado, y esto es lógico puesto que no deben de cambiar las características de la célula, por lo cual no debe de cambiar tampoco el material genético. La siguiente característica de la mitosis es que la realizan las células somáticas. El término de células somáticas se utiliza para referirse a todas las células de un organismo, excepto las empleadas en la reproducción sexual. Es decir, las células somáticas del ser humano son las células del cuero cabelludo, de la piel, del tracto digestivo y prácticamente cualquier otra, excepto las utilizadas en la reproducción sexual, las cuales son el óvulo en el caso de la mujer y el espermatozoide en el caso del hombre. Exceptuando estas dos, todas las demás células del cuerpo serán células somáticas. Otra característica de la mitosis es que produce células diploides. El término diploide se utiliza para referirse a cuando una célula posee 2 copias de cada cromosoma. En el caso del ser humano, por ejemplo, hemos mencionado con anterioridad que contiene 46 cromosomas. Eso es porque 23 cromosomas vienen del padre y 23 cromosomas vienen de la madre. 23 más 23 origina ese número de 46 en total. A pesar de contener 46 cromosomas, las células del ser humano no utilizan la información de los 46 cromosomas, sino que solamente se utiliza la información de un cromosoma para cada uno de los pares. Por ejemplo, una célula al azar podría utilizar el cromosoma 1 del padre, el cromosoma 2 de la madre, cromosoma 3 del padre, 4 y 5 de la madre, y así sucesivamente. Los otros cromosomas no se utilizan, pero se mantienen como información dentro de la célula. Esto tiene 2 finalidades. Una de ellas, y la más importante, es que produce variabilidad genética, ya que al cambiar la información expresada dentro de un organismo, permite que este organismo tenga características diferentes de los progenitores. La otra es debido a que al tener un cromosoma extra, esto funciona como un respaldo de la información para que si alguno de los cromosomas dentro de uno de los pares se encuentre dañado, se pueda utilizar el otro cromosoma. La última característica de la mitosis es que se realiza mediante una división celular a través de 4 fases. Estas fases son la profase, metafase, anafase y telofase. Recordemos que anterior a que ocurra la profase, la primera de la mitosis, ocurre la interfase, compuesta por la fase G1, fase S y fase G2. A continuación repasaremos los eventos principales que ocurren en cada una de estas fases.
La primera etapa que ocurre dentro de la mitosis es llamada profase, y dentro de la profase ocurren varios eventos importantes. Uno de ellos es que desaparece núcleo y desaparece nucleolo. En esta imagen podemos visualizar que en el centro de la célula el material genético representado con esas cadenas azules y rosadas se encuentran dentro de una estructura esférica que es precisamente el núcleo. El material genético se tendrá que repartir en dos compartimentos diferentes. Sin embargo, esto no podría ocurrir ya que el núcleo se encuentra envolviendo al ADN. Es por eso que debe ser degradado tanto núcleo como nucleolo. Otro evento importante es que el ADN se condensa y aparecen los cromosomas. Contrario a como nos lo representan la mayoría de las veces, los cromosomas no son unidades de material genético individual, sino que de inicio y durante la mayoría de las etapas de vida de una célula, el ADN se encuentra como una sola molécula. Sin embargo, esta molécula de ADN tendrá que ser repartida en las células hijas. Por lo tanto, una vez que se liberan del núcleo y del nucleolo, el material genético se separa en diferentes unidades y se condensa para que aparezcan los cromosomas, como lo podemos ver del lado derecho de este esquema. Se nos representan cromosomas rojos de un parental o un progenitor y los cromosomas rosados de otro progenitor. Otro evento importante es que los centriolos, que están representados en estos esquemas como cilindros verdes, se posicionan en los extremos celulares. Eso es debido a que los centriolos se van a anclar a la membrana de la célula para que a partir de ellos aparezcan un conjunto de proteínas que reciben el nombre del uso cromático. Algunas veces estas proteínas reciben el nombre de uso mitótico si aparece en mitosis o uso meiótico si aparece en la meiosis. Otros autores utilizan el nombre de uso cromático para referirse a él simplemente como cromosomas. Independientemente de estos nombres, el uso cromático tendrá como función la de unirse a los cromosomas y ser arrastrarlos durante la división celular. En este esquema, el uso cromático está representado por esas líneas naranjas que se unen a los centriolos. La siguiente etapa recibe el nombre de metafase. Como podemos observar en la metafase, el evento principal es que los cromosomas se van a posicionar en el centro de la célula. El centro de la célula también recibe el nombre de plano ecuatorial. En este esquema podemos visualizar que una vez formados los cromosomas, posicionados los centriolos y creado el uso cromático, los cromosomas a través del uso cromático se van a dirigir al centro de la célula. Esto ocurre porque estos cromosomas deberán ser separados en mitades hacia cada uno de los extremos celulares. Si se separaran donde se encontraba originalmente el núcleo, esa separación pudiera no ser correcta o no equitativa. Sin embargo, al trasladarse al centro de la célula, esa repartición puede ocurrir de una forma óptima. La siguiente fase que tiene lugar es la anafase. En esta fase, los cromosomas se dirigen hacia los polos celulares o extremos celulares. Podemos observar en el esquema que, una vez posicionados los cromosomas en el centro de la célula comenzará poco a poco un procesamiento para alargarse. Este alargamiento provocará que, como los centriolos se encuentran anclados a la membrana y a ellos a su vez se encuentra anclado el uso cromático junto con el centriolo actúen como una caña de pescar. Una caña de pescar que a través de este estiramiento separará y repartirá a los cromosomas en cada una de las mitades. La última fase en ocurrir es la telofase. Y en esta fase ocurre la citocinesis, que como mencionamos anteriormente es el movimiento o división del citoplasma junto con la repartición de todos sus componentes. Iniciando en la telofase, como ya nos habíamos dado cuenta, la célula inició un proceso de alargamiento. Este proceso de alargamiento será cada vez más pronunciado y marcado durante la telofase, hasta que se creen dos compartimentos individuales. En cada uno de los compartimentos quedarán contenidos tanto la mitad del citoplasma como la mitad de cada uno de los componentes de la célula original, y esto incluye solutos como sales o minerales, así como las biomoléculas y los organelos de cada una de las células.
Finalmente, a través de este alargamiento, en la telofase con la citocinesis, se separarán de forma independiente cada una de las dos nuevas células. Para terminar el proceso de división, las células hijas deben de quedar con las mismas características que su célula madre. Es por eso que una vez separadas las células, los cromosomas se relajarán y desaparecerán, para formar esa cadena continua de material genético. Los centriolos serán desprendidos de la membrana celular y el uso cromático desaparecerá, para que de esta forma cada una de las células hijas entre al ciclo celular y se prepare nuevamente para la división. El otro tipo de división celular en cuestión es la meiosis. En esta diapositiva podemos visualizar las diferentes características de la meiosis. Una de ellas es que produce 4 células hijas, a diferencia de la mitosis donde solo producían 2. Y estas 4 células hijas todas son diferentes entre ellas y también diferentes a la célula madre. Otra característica es que se reduce a la mitad el número de cromosomas. Esta característica también la distingue de la mitosis, ya que en la mitosis se mantiene el número de cromosomas. Durante la meiosis se van a producir los gametos. Gameto es el nombre que reciben las células utilizadas en la reproducción sexual. Óvulo en el caso de la mujer y espermatozoide en el caso del hombre, y prácticamente para cualquier otro animal. La siguiente característica de la meiosis es que produce células haploides. El término haploide se utiliza para referirse a aquellas células que solamente tienen una copia de cada cromosoma. Es decir, en el caso del ser humano, las células haploides quedan solamente con 23 cromosomas. Aquí es importante mencionar que el término de gameto va de la mano con haploide. Es decir, si una célula es un gameto, forzosamente será haploide. O si una célula es haploide, forzosamente será un gameto. De manera similar ocurre con la mitosis, ya que si una célula es somática, esta célula será diploide, o si una célula es diploide, en automático sabremos que es una célula somática. La última característica de la meiosis es que se realiza mediante 2 divisiones celulares consecutivas a través de 8 fases. Estas características, además de pertenecer a la meiosis, sirven para poder diferenciar de la mitosis. Y como podemos observar, el hecho de que en la mitosis ocurra una división y en la meiosis 2, el hecho de que en la mitosis ocurran 4 fases y en la meiosis 8, eso nos indica que en realidad la meiosis es como una mitosis que se repite, por lo cual no es necesario aprenderse los eventos de cada una de las fases de la meiosis, ya que estos eventos son los mismos que los que ocurren en la mitosis. Y estas 8 fases de las cuales estamos hablando en la meiosis son las mismas que las 4 fases de la mitosis, solamente que se repiten. En la meiosis ocurre, por lo tanto, la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Al término de la telofase 1, mediante la citocinesis se produjeron 2 células hijas, pero en la meiosis inmediatamente cada una de estas 2 células hijas continúa con el proceso de división, de tal manera que después de la telofase 1 sobreviene nuevamente ahora la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. 2 células que se produjeron en la telofase 1 a su vez generarán 2 células más cada una, de tal manera de que al final quedan 4 células hijas. Sin embargo, como mencionamos con anterioridad, una característica de la meiosis es que produce células que todas son diferentes entre ellas y la célula madre. Esto en parte tiene 2 orígenes. Uno de ellos es que el material genético solamente se duplica una vez en la fase S, pero cuando llega la meiosis, en este tipo de división ocurren 2 divisiones consecutivas. Es decir, el material genético se duplica primero en la fase S. Si esto aplica para una célula del ser humano, de los 46 cromosomas, en la fase S se generarán 92 cromosomas. Pero luego ocurre la primera división meiótica. 92 entre 2 quedan 46 cromosomas al final de la primera división, pero cada una de estas células hijas realizará otra división celular, de tal manera de que esos 46 cromosomas serán divididos entre 2 una vez más, quedando al final solamente 23 cromosomas. Este hecho es por lo cual se requiere la fusión entre los 2 gametos, óvulo y espermatozoide, para que se restablezca la condición diploide original y se pueda desarrollar un nuevo individuo.
El otro motivo del por qué se producen células diferentes es por un fenómeno que ocurre en la profase 1 llamado entrecruzamiento de cromosomas. El entrecruzamiento de cromosomas es un fenómeno que produce variabilidad genética, y es que en este los cromosomas, a través de la unión con sus pares homólogos, intercambiarán segmentos de información. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar en la parte número 1 que los cromosomas se unen con sus pares homólogos, esto es, el cromosoma 1 con el otro cromosoma 1, el cromosoma 2 con el otro cromosoma 2 y así sucesivamente para los 23 pares. En la parte número 2 de esta imagen podemos visualizar cómo los cromosomas se van a unir con sus pares homólogos. Este punto de unión recibe el nombre de punto de recombinación, para que gracias a través de esta unión los cromosomas tomen segmentos o secuencias de información del otro cromosoma y lo puedan intercambiar, como podemos observar en la imagen número 3, dando así como cromosomas recombinados o cromosomas híbridos que están constituidos por la información combinada de los cromosomas anteriores. Esto ocurre para cada uno de los cromosomas de los 23 pares disponibles. Este motivo es por el cual se produce variabilidad genética, ya que cada uno de estos cromosomas terminará en cada una de las diferentes células hijas, y como podemos observar, los cromosomas recombinados poseen una información diferente a como se encontraban originalmente. Es debido a esto que gracias a la recombinación genética se puede llevar a cabo el fenómeno llamado gametogénesis. La gametogénesis, como su nombre lo indica, es el proceso de generación de los gametos, pero hay dos gametos diferentes, óvulo y espermatozoide. Comenzaremos con la generación del espermatozoide, proceso llamado espermatogénesis. Durante el desarrollo embrionario dentro del útero de la madre, cuando se está formando un varón, se crea una célula llamada espermatogonia. Esta espermatogonia sufrirá un proceso de maduración produciendo una célula diferente llamada espermatocito primario. Llegada la pubertad, alrededor de los 12 años es cuando ocurre esta maduración, de tal manera de que al ser producido un espermatocito primario, este comienza la división por meiosis. Y al final de la primera división meiótica genera dos células idénticas, ahora llamadas espermatocitos secundarios. Cada uno de los espermatocitos secundarios a su vez lleva a cabo la segunda división meiótica, produciendo cada uno de ellos dos células idénticas, 4 en total, que ahora reciben el nombre de espermátidas. La mitosis como tal termina con la espermátida. Sin embargo, cada una de las espermátidas aún debe de madurar para producir un espermatozoide maduro. Posteriormente, en la reproducción a nivel de organismo, revisaremos en qué parte del órgano reproductor es donde ocurre esta maduración. El otro proceso recibe el nombre de ovogénesis y este es el proceso de generación de óvulos. Durante el desarrollo embrionario dentro del útero de la madre se produce una célula llamada ovogonia, pero aquí viene la primera diferencia, ya que todavía durante el desarrollo embrionario la ovogonia sufrirá un proceso de maduración convirtiéndose así en un ovocito primario. Y aún así, todavía dentro del útero de la madre en el desarrollo embrionario, el ovocito primario se madurará para poder iniciar el proceso de división por meiosis y lo inician todos los ovocitos primarios que se están generando al mismo tiempo. Pero también al mismo tiempo todos los ovocitos primarios detendrán su proceso de división, todos ellos en profase 1. Y así se quedan, de tal manera que al momento del nacimiento una mujer ya cuenta con un determinado número de ovocitos primarios, todos ellos en división meiótica, pero también todos ellos detenidos en profase 1. Llegada la pubertad, alrededor de los 12 años, el cuerpo de la mujer comenzará a lanzar señales hormonales para que una vez cada 28 días solo uno de los ovocitos primarios salgan de la detención en profase 1 para que continúen su división por meiosis. Ocurre así la primera división meiótica, que genera dos tipos de células diferentes. Esta es otra diferencia. Una de ellas se recibirá el nombre de ovocito secundario y la otra célula recibirá el nombre de cuerpo polar. Esto es debido a que durante la telofase, en la citocinesis, una célula se lleva todo el citoplasma y todos sus componentes.
Esta es precisamente el ovocito secundario. La otra célula que no tiene citoplasma sencillamente no puede sobrevivir, y esta otra célula es el cuerpo polar. El destino final del cuerpo polar es el de ser degradado y reabsorbido por el cuerpo de la mujer. El ovocito secundario lleva a cabo la segunda división meiótica, produciendo a su vez, de igual manera, dos células diferentes más. Una de ellas será el óvulo maduro, y ya que el óvulo maduro también se lleva durante la citocinesis todo el citoplasma, la otra célula será un cuerpo polar. El cuerpo polar producido al final de la primera división meiótica generalmente se desintegra y reabsorbe, pero en algunas ocasiones puede vivir el tiempo suficiente para efectuar la segunda división meiótica. Pero como no tiene citoplasma, ninguna de sus células hijas puede tener citoplasma. Es decir, de este cuerpo polar se pueden producir hasta dos cuerpos polares más. De manera resumida, una sola ovogonia produce como resultado final un óvulo maduro y hasta tres cuerpos polares que serán desintegrados y reabsorbidos. Hasta aquí llega este primer módulo de división celular.